Bendiciones, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están atentos a estos videos que pues son una reflexión, son una cápsula, son una enseñanza para escuchar lo que Dios está hablando. Y Dios está hablando a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, por medio de su palabra, por medio de sus profetas, que somos la voz en esta tierra. Y continuando con la línea que hemos estado esta semana, que Dios nos hablaba el día lunes, con el tema perseverar en la fe en estos tiempos difíciles. Vamos a continuar en este hermoso día, hoy miércoles, con esta poderosa enseñanza que Dios me daba y me daba a entender, y como tema me decía: César, dile a mis hijos que imiten la fe de sus ancestros, o en este caso nuestros ancestros. Pero ¿cómo así? Si yo no tuve, aleluya, un padre, una madre, un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo cristiano. En algunos casos muchos han tenido la bendición de haberlos tenido, o tal vez no sabíamos o sabemos hasta el día de hoy que tuvimos antepasados que ellos guardaron la fe. Y vamos a usar como referencia el libro de Hebreos en el capítulo 11. No vamos a leer el 1, sino que vamos a leer el verso 2. El libro de Hebreos está en el Nuevo Testamento y vamos a leer el verso número 12. La Reina Valera dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Oiga, solo por tener fe. Cuando la Biblia habla de ella, alabado sea Dios, se refiere a la fe. Cuando usted dice, cuando el escritor del Hebreo dice, porque por ella, habla de la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y esa palabra fe es tener la confianza en Dios. O sea, todos ellos, los que menciona después del contexto del 2 en adelante, todos confiaron, todos tuvieron fe en nuestro Elohim, en nuestro Padre, en nuestro Abba. Alabado sea el Señor. Todos creyeron a una palabra. Alabado sea el Señor. Fueron personas como tú y yo. Fueron personas normales, pero que tuvieron esa fe, le creyeron a Dios. Y podemos decir que estas personas eran comunes y corrientes, como usted y como yo. Y simplemente escucharon una palabra de Dios y recibieron dirección del cielo. Y dentro de ellos está Noé, Abel, alabado sea el Señor, y muchos más que menciona ahí. Pero vamos a seguir aquí. Yo te voy a leer en otra versión lo que dice la palabra de Dios para todos. Dice: Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. O sea, que fueron aprobados. Recordemos que la palabra de ayer que Dios hablaba era de examinarnos a nosotros si estábamos en la fe. Y decía el Señor que realmente nosotros estamos en la fe. Ninguno de los que pueda ver este video o que lo vio no quiere decir que su fe es falsa. No, su fe ha sido genuina. Pero el Señor nos estaba diciendo que deberíamos examinarnos de vez en cuando, siempre, para ver si continuamos en esa fe genuina que es Jesús. Amén. Y aquí lo dice la palabra de Dios para todos en el Hebreo 11, el verso 2. Si tú tienes esa versión, la puedes leer, y dice: Dios aprobó. ¿Qué es aprobar? Es poner el sello de aprobación de que es legítimo, que es legal, es aprobado a los que vivieron en tiempos pasados. Por eso el Señor me decía que el tema era: imitemos la fe de nuestros antepasados. Pero vuelvo a repetirlo, tú puedes decir, pero yo no tuve. Si has tenido. Dios me decía que estos antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Abel, etcétera, han sido nuestros antepasados. Nosotros venimos de esa línea, me decía el Señor. Aunque tú no lo puedas creer, sí, tú y yo venimos en esa línea genealógica.
porque somos de la línea genealógica de Abraham, de nuestro padre Abraham, por la fe. Y si tú no entiendes eso, el Señor me lo reveló, me lo dijo. Y yo no lo había visto de esa forma, pero el Señor tiene todo en sus manos. El Señor es el que revela las cosas, no soy yo, es el Espíritu de Dios. Y cuando tú le preguntas, Él te contesta. Así que en esta hermosa mañana, o tarde o noche que estás escuchando, Dios está diciendo que imites. Imitadme a mí, como dijo Pablo, como yo imito a Jesús. Nosotros debemos de ser imitadores de lo bueno. Y lo bueno se encuentra en la Escritura. Lo bueno se encuentra en la palabra de Dios. Lo bueno se encuentra en la Biblia para que tú entiendas. No en otro libro. Por eso el libro de Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Estamos hablando del término de fe en la misma línea que el Señor nos ha estado hablando esta semana. Porque vienen tiempos difíciles, tiempos delicados, pruebas fuertes, tentaciones, y solo teniendo una fe genuina, una fe realmente firme, sostenida, aprobada por Dios, vamos a poder soportar las cosas que están sucediendo en estos tiempos. Vivimos los últimos tiempos y vamos a necesitar esa fe como los antepasados la tuvieron. Y eso es un gran ejemplo que Dios nos pone, y en muchas versiones o en muchas versiones de la palabra, el término habla del Salón de la Fama, de cómo estos hombres alcanzaron por haberle creído a Dios. Alabados sea, algunos las promesas, otros no. Pero volviendo aquí, dice en la otra versión, Dios habla hoy. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Qué bonito es que Dios diga, yo apruebo a fulano, yo apruebo a fulana, yo apruebo a mengano en esta hora, que diga, yo te apruebo porque tu fe ha sido grande en mí. Alabado sea Cristo en esta poderosa hora. La palabra, vamos a buscar esa palabra antepasado, ancestro, y esa palabra pues, es referida igualmente como alguien de quien descendemos. Sí, pero sin embargo su significado es más allá de una simple línea genealógica. Recordemos que nosotros venimos de una línea genealógica. Somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Somos linaje escogido por Dios. Por eso dice, implica en el diccionario una conexión con el pasado, una herencia cultural, genética e incluso espiritual. Por eso nosotros tenemos que copiar lo cultural de la Escritura, no lo cultural del mundo, no lo cultural de la tierra, no es lo cultural que en la Escritura se habla. Otro día voy a profundizar en eso, de la cultura. Oh, mi alma te adora. Profundizar en su significado nos permite comprender la complejidad y la riqueza que esta palabra encierra. Tú tienes antepasados, yo tengo antepasados, yo tengo que imitarlos a ellos, a estos que menciona el libro de Dios. Tal vez no vamos a leer todo el capítulo, vamos a centrarnos hoy en el capítulo 11 y vamos a leer solamente, para tener una idea, el número 2. La otra versión, traducción viviente, dice, por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Tú sabes que que alguien diga tu reputación, porque el Señor me hablaba también de Timoteo. Recordemos a Timoteo. Oh, mi alma te adora. Y Timoteo, en la segunda de Timoteo, el capítulo 1, el verso 5, mira lo que dice en la Reina Valera. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, vemos aquí un ejemplo de un joven que tenía una fe fingida. Y esta palabra me la trajo Dios al Espíritu. Yo no la tenía ni en mente. Trayendo a la memoria, oiga, la fe no fingida que hay en ti. O sea que puede haber una fe de alguien que pueda fingir. Pero no estamos hablando de alguien que finja. La cual habitó primero en tu abuela Loida. Mira, aquí se está cumpliendo lo que está hablando el Señor. Timoteo tuvo ¿qué? ¿Qué tuvo Timoteo? Un antepasado, 2 antepasados, lo cual eran su mamá y su abuela, porque ahí lo dice. Mira lo que dice, lo cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice.
y estoy seguro que en ti también. Pablo daba fe, daba por escrito al escribirle a Timoteo esta carta pastoral, que la fe que Pablo le dice que tiene a Timoteo es una fe genuina, pero que esa fe fue influenciada por ¿quiénes? Por unos antepasados. Y esos antepasados fueron ¿quiénes? Su abuela Loida y su mamá Eunice. Yo no sé cuántas madres, cuántas abuelas, abuelos, padres, tatarabuelos, bisabuelos, aleluya sea el Señor, fueron, ¿qué? Transmitiendo esa fe a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos. Dios te dice en esta hora que si tú tienes familiares, tú eres un antepasado y tienes que pasar esa fe a ellos, así como Eunice, así como Loida con Timoteo, así nosotros también tenemos, ese es nuestro deber como padres, y que nuestros hijos imiten nuestra fe, porque también el Señor me hablaba, Hebreos capítulo 13, un poquito más adelante, el verso 7. Mira lo que dice Hebreos acerca de nosotros los ministros, acerca de nosotros los pastores, los que enseñamos la palabra. Dice el Señor, acordaos de vuestros pastores, sí, porque hay gente que no se acuerda, que os hablaron, mira, la palabra de Dios. Y como decía Romanos 17, perdón, que la fe es por el oír y el oír la palabra. ¿Sabes por qué a veces muchos de ustedes han tenido esa fe activa? Porque escuchan la palabra de Dios cada viernes, cada domingo, cada día que se están levantando estos videos. La fe tuya, aunque tú no la quieras creer, se va incrementando, va creciendo. Por eso en Romanos 10:17 en la Nueva Biblia Viva dice, así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Jesucristo. ¿Cómo tú vas a llegar a ser salvo con la fe salvadora? Cuando alguien te habla de la salvación del Mesías, cuando alguien te habla del Evangelio. Por eso así la fe nace. La fe a veces mucha gente está muerta. Pero cuando nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo, esa fe que nace. En otra versión dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír las buenas noticias de salvación. Oh, mi alma te adora, Espíritu Santo. Por eso aquí Timoteo, su madre, su abuela, fueron influenciando a todas estas tres generaciones. Así nosotros también nos dice Dios que tenemos que imitar la fe de nuestros antepasados, igual como volvemos a leer aquí en Hebreos. Acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Todo el tiempo yo le hablo la palabra de Dios a todo mundo, a mis hijos biológicos, a mis hijos en la fe, a los pastores, a los amigos. Siempre estoy yo depositando porque la palabra de Dios genera fe, nace la fe ahí. Oh, mi alma te adora. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Pero ahí dice al final, y a imitar su fe. Dios quiere que imitemos la fe de aquellos hombres y mujeres. Y los más confiables son los que están en la palabra de Dios en el capítulo 11 de Hebreos. Igualmente, si tú tienes un mentor, tú tienes un pastor, un profeta, un evangelista, un maestro, tú tienes a tus padres, a tu madre, a tu abuelo, a tu tío, a tu primo, a quien sea que Dios esté usando, Él te está, ¿qué? Inyectando la fe, te está hablando la palabra de Dios. Y debes de honrar esos vasos, debes de honrar a esos antepasados. Porque por eso me decía el Señor que eso se va traspasando. Pero Satanás sabe cómo destruir para que eso no vuelva. Es quitando el evangelio, quitando la palabra de Dios de la boca de nosotros, que nuestros hijos no sepan, para que las demás generaciones no conozcan de la verdad. Y la verdad es Jesucristo. El Señor me hablaba y me decía ya para ir terminando, que la Biblia es un testamento, la escritura, de herencia. ¿Cómo van a creer si no leen y creen a todo lo que les he dado como hijos? Y me decía, ¿cómo te lo voy a explicar? Y me decía, mira, si no leen las promesas que están ahí, ellos no van a creer, porque es así. Y me dijo, es como cuando a alguien le pueden decir, y puede hacer que su papá nunca mostró o dijo que tenía riquezas, tenía herencia.
Pero al final que él muere, deja un testamento y deja a una persona. Y el abogado o el tutor que le toca dar esa herencia, le dice, fulano de tal, necesito que vengas aquí al buffet tal, y para decirte lo que tu padre te heredó. Pero aquella persona va a estar como dudosa, como dudando, como no creyendo. Pero algo le va a decir que vaya. Y cuando va, saca el testamento a la persona, en este caso el abogado, porque su papá lo dejó, o un video, o una cinta de audio, etcétera. Y ahí le dice, tú eres heredero de esto, esto, esto y esto. Aquella persona al escuchar, mira lo que te digo, al escuchar, ¿qué va a pasar? ¿Creerá o no creerá? Oiga, un simple mortal. Así Dios me decía igual. Si yo creyera todo lo que se ha escrito de estos hombres antepasados, su fe será más exitosa todavía que ellos. Porque Dios me dijo, estas personas no tenían la Biblia, estas personas no tenían la Escritura. No, ellos tuvieron una relación personal directa con el Padre. El Padre les hablaba directamente, pero ellos creyeron a la palabra, a lo que Dios le dijo, deja tu tierra, ve y conquista. Porque aquí hay mucho en Hebreos capítulo 11. Si nosotros seguimos leyendo, alabado sea el Señor. Te puedo leer un poquito. Y quiero leer déjame ver cuál leo. Mi alma te adora, Señor. Vamos a leer el 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, quiero leer Noé. Es casi uno de los primeros. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. O sea, Dios le habló a Noé. No tenía la Biblia, no tenía celular, no tenía nada. Diccionario bíblico, no tenía nada. Era una relación entre el Padre y Noé. Pero dice, por la fe, por la confianza que desarrolló Noé con Dios. Eso es la fe, confianza. Cuando fue advertido por Dios, Dios le advirtió que algo iba a venir. No le mostró una visión ni un sueño, solo le advirtió. Oiga, de cosas que aún no se veían. Pero que la confianza que Noé tenía, ¿en quién? En Elohim, en el Creador, en el Abba, hizo él que obedeciera. Mi alma adora a Dios en esta hora. Con temor preparó el arca. Oiga, con temor, con respeto, le creyó a Dios. Solo te leeré esto. En que su casa se salvase. Oiga, y realmente su casa se salvó. Y por esa fe condenó al mundo. Y mira lo que dice. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esto es muy profundo. Solo te leo un poco. Mira cómo yo al leer, por eso te decía, la Biblia es un testamento. La palabra de Dios es un testamento escrito ya. Ya el heredero murió, Jesucristo. Ya está esta herencia escrita aquí. Pero tenemos que creerla. Por eso vuelvo a repetirlo. La Escritura es un testamento de herencia. Pero si tú no la lees, ¿cómo vas a obtener fe? Como si tú no lees el testamento, ¿cómo tú vas a creer lo que Dios ya dijo que tiene para ti o para mí? Eso es lo que Dios te está diciendo. Cree a vuestros antepasados. Noé fue un antepasado. Tú no estuviste en el tiempo de Noé ni yo. Pero al creer, al leer la palabra hoy en esta mañana, tarde o noche que Dios te está revelando, mi fe va a crecer. Mi fe va a confiar. Yo voy a confiar más en las palabras que Dios ha escrito en este libro. Por eso dice, por la fe Noé. La fe fue. ¿Y cómo no voy a creer que Noé alcanzó? A menos que yo tenga incredulidad y no crea. Eso sabe que es mentira. Entonces no lo habrán dibujado. Nosotros vimos en el estado donde se hizo una maqueta aquí en Kentucky. Creo que se llama Georgetown, el lugar, si no estoy equivocado, de Kentucky. Y ahí hicieron una maqueta similar a la del Arca de Noé. ¿Quién va a invertir billones de dólares en hacer algo que no es real? Solo eso te digo,
Quiere decir que el que hizo esa maqueta y que tiene miles de millones de personas que llegan por año, oye, de todo el mundo a ver esa maqueta, quiere decir que si realmente existió, no él le creó. No existían los celulares, no existían las computadoras, las tabletas, no había satélites, no había medios de transmisión, no había nada de eso. Pero Noé tenía que una comunión, una relación con el Abba, con el Padre, con el Elohim, con el Creador. Así que Dios en esta hora nos está enseñando que es por la fe, que imitemos la fe de nuestros pastores, que imitemos la fe de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados, tatarabuelos. Tal vez pregúntale al Señor, tiene generaciones atrás que declararon una palabra profética que nuestras futuras generaciones se iban a salvar. Ahora ya no estamos en ignorancia después de esta palabra. Ahora tenemos que orar y traspasar como antepasado a otros esa fe que fue para Timoteo, que fue para Noé y para muchos en la Biblia. Yo doy gracias al Señor por esta palabra que nos ha revelado y que te la está revelando a ti, para que tú creas que lo que Dios dijo en su palabra, lo que Dios te ha dicho, se va a cumplir. Padre, yo en esta hora te doy gracias por esta hermosa palabra. Bendigo tu nombre, Señor. Declaro, Señor, que esta enseñanza, esta cápsula, esta palabra que hoy tú estás revelando a tus hijos, ahí los que están atrás de esta pantalla, de este video, van a recibir, van a creer. Vendrá a memoria aquellos que le han hablado, aquellos que le hablaron. Tú traerás a memoria, Señor, muchas cosas, Señor, a ellos. Y ellos creerán a todo lo que está escrito en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.